¿Cuáles son esos ejercicios que se recomiendan para que nosotros tengamos mejor calidad de vida justamente en la tercera edad? En esa etapa tan linda, la etapa de oro. Y por eso tenemos a un experto, a un especialista, a un personal trainer de Smart Fit, Andrés Lozano. Ahí lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, un placer estar por acá y un saludo ahí a todos los que nos escuchan. Excelente. ¿Puedes subir el micrófono un poquitito? Vamos ahí. Voy a ayudarle, voy a levantar. Bueno, ahí está bien, yo creo, ¿verdad? Creo que sí. Ahí, perfecto, Okay. para que no te bajes. Listo. Y lo decía Vicky muy bien, definitivamente el cuerpo, nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos todos, o eso es lo que se espera, para esta edad dorada, pero a veces queremos resultados en esa edad, pero lo hemos estado, como dicen popularmente, así, camellando todo durante muchos años. Posponiendo. Y también siendo bastante, a veces hasta groseros con nuestro propio cuerpo, sin hacer ejercicios, metiéndole cosas que tal vez a nivel de alimentación no nos convienen, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te preguntamos, ¿cuáles son los principales beneficios de hacer ejercicio en esta edad? Bueno, empezando, así como lo dices, que la idea es no postergar ese objetivo de mejorar nuestra calidad de vida al final. Entonces es importante siempre tener en cuenta que es un hábito que tenemos que adecuar a nuestra cotidianidad. Independientemente de la edad que tengamos, es importante que siempre practiquemos actividad física y siempre ir por esa meta de más o menos mantener el objetivo que tiene la OMS, que indica que son 150 minutos semanales de actividad física. Ya con ese objetivo claro, podemos apuntar, independientemente de nuestra edad, a alcanzar esa meta. Claro, como vos lo decís, al inicio cuesta mucho, es algo que tenemos que adaptar a nuestra vida. Y si tenemos desde nuestra juventud de estarlo postergando y postergando, pues cuando llegue esa edad va a ser más difícil todavía. No sé si empezando por ahí, lo recomendable siempre va a ser intentar adoptar ese estilo de vida desde antes, desde que estamos jóvenes. Una vez que estamos en la edad adulta, pues es importante comenzar. Ese es el objetivo, y empezar con la actividad física. Si bien es cierto, puede ser que la meta de 150 minutos semanales suene muy largo, suene muy imposible al inicio. Es importante comenzar con 10 minutos diarios. La actividad física inicia con el hecho de que yo me pongo unos zapatos adecuados y me doy una vuelta al barrio, a la comunidad, etcétera, al parque de la zona, y ya eso es actividad física. Entonces ese tiene que ser nuestro primer objetivo, comenzar. Una vez que comencemos, empecemos a ponernos metas. No sé, por ejemplo, voy a hacer actividad física 3 días a la semana. Y la actividad física puede ser, como les digo, salir a caminar, o puede ser poner un video en YouTube, ahora que todos tenemos alcance en la tecnología, y hacer los movimientos aeróbicos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiene que ser nuestro primer paso, dar inicio a ese estilo de vida saludable. Vamos a darle vuelta a esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a ser mayor de 60 años, ¿verdad? Que paso los 60 y nunca hice actividad física? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué puede pasar? Bueno, primero ahí hay que comprender que muy probablemente yo tenga acortamientos musculares o, por ejemplo, tenga atrofias musculares, músculos que desde que yo los activo ya tal vez no quieran trabajar de la misma forma. Asimismo, a nivel sistémico también puede ser que tenga, por ejemplo, me cueste mucho, por ejemplo, al inicio mantener un ritmo cardíaco adecuado cuando inicie con la actividad física. Entonces es importante que en ese punto, en donde yo nunca he hecho actividad física, mi cuerpo va a recibir la actividad física como una enfermedad. Entonces yo tengo que estar listo para eso. ¿Por qué? Porque voy a tener dolor, probablemente no lo voy a pasar muy bien los primeros días, entonces tengo que estar preparado para sufrir esos primeros días y pasarla bien después de eso. Entonces por eso es que vuelvo y repito que lo importante es comenzar 10 minutos diarios, actividad física bajo impacto. Los adultos mayores tienen que comenzar por eso definitivamente. Los adultos mayores tienen que moverse. Sí, definitivo. Tienen que evitar las atrofias musculares, correcto, hay que moverse. Eso que dice Vicky es súper importante, o sea, tienen que moverse, porque yo creo que es una etapa en donde muchas veces como un mito o un estereotipo se asocia a que hay más fragilidad y que Dios guarde hacer ejercicio, ¿verdad? Porque por ahí me puedo lesionar o por ahí me puedo quebrar o por ahí algo puede pasar a nivel de estas situaciones. Entonces, creo que ese es uno de los primeros mitos que nos estamos trayendo abajo en la etapa de
la tercera edad hay que moverse. Claro, de acuerdo, completamente, definitivamente hay que moverse. Sí es cierto eso que mencionas, evidentemente son más frágiles, es una población que ante una caída probablemente, ahorita lo hablábamos, un niño se cae y rebota y sigue corriendo, un adulto mayor evidentemente es más frágil, entonces por eso es importante que esa actividad física sea supervisada. Ante eso recomendamos siempre a un profesional que esté presente guiando esa actividad física, pero de nuevo, un adulto mayor tiene que moverse, independientemente pueda asumir a un entrenador personal o no, tiene que moverse, tiene que empezar por hacer ejercicios en casa, salir a caminar, etcétera, y siempre buscando actividad física bajo impacto. De bajo impacto. Hablemos qué es bajo impacto. Para la gente que dice, ay, es que, ¿qué es eso? ¿Será que tengo que ir a un gimnasio? No exactamente. No, no necesariamente. Por ejemplo, hay muchos ejercicios aeróbicos que podemos hacer desde casa. Con el simple hecho de colocar una silla y ponerme en la silla y, no sé, hacer, por ejemplo, sentadillas, sentarme en la silla, levantarme. Puedo estar apoyado, por ejemplo, con un paño, no sé, con algún material que tenga cerca de casa que pueda utilizar para estimular esos músculos que queremos trabajar. Asimismo, actividad física bajo impacto, por ejemplo, es caminar, si tenemos acceso a una piscina, es ir a hacer natación, aeróbicos en piscina, también todo eso funciona como actividad física, pero como vos lo decís, no es necesario tener un gimnasio o una piscina, sino que desde casa yo puedo comenzar con esa actividad. Ahora hay muchas rutinas que están disponibles a nivel de aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué tan conveniente es eso para los adultos mayores que quieren empezar, pero empezar solos? ¿Qué detalles? Esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque esa rutina, como vos lo decís, se vende en internet. Y si yo la compro desde internet y yo no tengo conocimiento sobre actividad física, probablemente lo que voy a hacer es nada más repetir lo que indica esa rutina. Y en ocasiones no tiene ni siquiera una guía de entrenamiento, un video, etc. Entonces, es importante siempre recomendar a la población que esa guía de entrenamiento tiene que ser por un profesional. De nuevo, si esa rutina de entrenamiento involucra ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia, etcétera, eso tiene que ser guiado y enseñado por un profesional. ¿Qué recomendamos entonces? Que inicien, como les decía, con esos 10 minutitos de caminata diaria, con esos 10 minutos de respiración, por ejemplo, de estimular la respiración, de movilidad de brazos, de movilidad articular, de levantar una pierna, levantar la otra, por ahí se inicia. Ahora, ¿qué pasaría si del todo yo no me muevo porque no quiero, porque no me gusta, porque el ejercicio, ay, la verdad es que no se hace tan fácil, ¿verdad? Pero, ¿cómo llego a comprenderlo, Andrés? O tal vez que nos puedas guiar a nivel incluso de pensamiento, cómo interiorizar que así como yo como, ¿verdad? Todos los días, como yo me baño todos los días, tengo que hacer ejercicio todos los días. Llegar a eso no es fácil. Definitivamente es lo más difícil. Es lo más difícil adoptar ese hábito. Como hablamos ahorita hace un poquito, normalmente cuando estamos jóvenes lo posponemos. Entonces en la edad adulta se vuelve aún más difícil. Hay que buscar algún estímulo que nos haga involucrarnos en ese objetivo y adaptarlo a nuestro estilo de vida. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, no sé, si a este adulto mayor lo estimula pasar tiempo con los nietos, por ejemplo, entonces podemos empezar por ahí buscando algo que nos haga hacer la actividad física en ese tiempo que estamos disponiendo con los nietos. Entonces es una forma también. ¿Tienen mascotas, por ejemplo? Por ejemplo, también salir a caminar salir a caminar con las mascotas. No sé, ahora hay muchos grupos comunales, por ejemplo, también que hacen actividades, yoga para adulto mayor, clases de baile para adulto mayor. Entonces también acercarse a esas municipalidades y acercarse a esos grupos sociales que al final también lo que hacen es buscar como ese arraigo a ese estilo de vida. Entonces creo que esa es una buena recomendación, buscar algo que nos estimule, algo que nos guste para poder adaptarlo también al ejercicio y que sea parte de nuestra rutina. Normalmente en esta etapa como que lo que más se hace es cardio, como vos comentás, pero muchas veces los adultos mayores tienden a dejar de lado los ejercicios de fuerza. Claro. ¿Qué tan importantes son estos con la condición de pérdida de masa muscular en esta etapa de la vida? Es muy importante. Por ejemplo, la OMS también nos recomienda hacer ejercicios de resistencia 2 veces a la semana, independientemente de la edad que tengamos, para mantener estilos de vida saludable. Entonces es importante
tener en cuenta que lo que siempre vamos a buscar en un adulto mayor es que este adulto mayor sea independiente. Entonces, por ejemplo, si usted adulto mayor no tiene estímulos o no tiene tal vez la necesidad de ponerse de pie para ir por su comida, por ejemplo, sino que todos los días se la traen a su silla, ya ahí vamos perdiendo fuerza muscular. ¿Por qué? Porque ya el adulto mayor no tiene la necesidad de levantarse de la silla y caminar hasta la mesa, por ejemplo, o salir de su cama para caminar hasta la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, es importante siempre incluir ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza para independizar a este adulto mayor, para que este adulto mayor sea autónomo en su maximidad posible. Cuando hablas de ejercicios de resistencia y fuerza, ¿son pesas o qué más? Puede ser pesas, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando hablamos de pesas, normalmente lo asociamos a levantar ese montón de pesos, ¿listo? Pero ejercicios de resistencia se pueden hacer con una banda, por ejemplo. Ejercicios de fuerza se pueden hacer con una banda, con una liga. Incluso, si usted lo que tiene es un salveque y le mete un par de libros, ya eso es un ejercicio de fuerza también, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que siempre, cuando hablemos de fuerza, vamos a tener que individualizarlo. Nos vamos a hablar de la fuerza de Andrés contra la fuerza de mi abuelito de 70 años. Claro, claro. Entonces, hay que buscar el estímulo que se adapte al ejercicio de fuerza para esa persona. Tenemos que preguntar algo muy importante, y es que ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los adultos mayores al iniciar una rutina de ejercicios? Bueno, es una lista muy grande de errores, pero no hablemos solamente de adultos mayores, sino de la población en general, y ya después nos vamos a ir enfocando en los adultos mayores. Pero sí, evidentemente siempre cometemos el error. Por ejemplo, uno de los más claros es acelerarnos en ese proceso. Qué sé yo, tengo un objetivo y voy por ese objetivo ya porque lo quiero para allá, y eso no es sostenible con el tiempo, sino que tenemos que hacerlo un hábito. Y entonces ahí voy a regresar, antes de responder esa pregunta, a la pregunta que me hiciste antes de irnos. Lo del estilo de vida. Exacto. ¿Y cómo me daba cuenta yo si ya era un hábito? Y es cuando ya yo empiezo a notar de que me hace falta hacer actividad física. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, pasan 2 días y no he hecho actividad física, entonces ya en ese tercer día yo digo, uy, no, ya hoy tengo que hacer algo. Ahí es cuando ya yo sé que estoy adoptando ese estilo de vida saludable e involucrar la actividad física. Y ahí es donde tenemos que evitar entonces caer en ese error de, por ejemplo, seguir esa rutina que agarramos de internet, que tal vez no estoy apto para hacer esos ejercicios. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber cómo se hace bien una sentadilla, dónde tengo que tener ubicados mis pies, dónde tengo que tener ubicadas mis rodillas, cómo tiene que ir posicionada mi espalda. Y ahí es donde les decía que siempre es recomendable tener ese acompañamiento de un profesional, para que él nos guíe en esa introducción a la actividad física. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Andrés. Yo creo que llega un momento en la vida en que uno necesita ayuda, y que bueno poder buscar las personas adecuadas. Incluso esto aplica la parte médica, de hacerse exámenes de sangre para saber cómo estoy desde ahí, ¿verdad? Exacto. Y esto me puede llevar no solamente a un buen plan alimenticio, sino también de la mano con un profesional que me guíe en cuáles son las rutinas de ejercicio adecuadas a mí, ¿verdad? Lo que decías, que es personalizado. Exacto, correcto. Siguiendo desarrollando ese tema de los errores, también pasa, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una condición médica o si tengo una lesión, por ejemplo, una lesión en la rodilla, entonces ahí yo ya tengo que determinar también cuáles ejercicios tengo que evitar. Entonces, por ejemplo, los ejercicios de impacto, que saltos, que correr, todo ese tipo de ejercicios que tengo que yo estar preparado para poder asumirlos. Entonces, todo eso es un progreso de entrenamiento. Entonces, volviéndonos al adulto mayor, primero tengo que empezar por entender que lo primero que necesito es que ese adulto mayor, si no es independiente, por ejemplo, ocupo primero levantarlo y que se ponga de pie, y después convencerlo de que es necesario comenzar con la caminata, por ejemplo. Y una vez que él adopte la caminata a los 10 minutos diarios, le empiezo a progresar en el entrenamiento. Entonces ya le pongo los 10 minutos más unas, qué sé yo, 5 sentadillas. Y eso suena muy poquito, pero eso es un reto grandísimo para un adulto mayor que no está acostumbrado a la actividad física. Yo creo que ahí acabas de tocar un punto muy importante, y es qué recomendaciones le damos a los cuidadores o a la familia de los adultos mayores para que puedan incorporar en esas rutinas de cuidado ejercicios físicos para estas personas. Qué buena pregunta. Yo tuve la experiencia de trabajar en un hogar de ancianos, y en este hogar de ancianos
topé con adultos mayores que eran muy dinámicos, muy chispas, que más bien había que estarlos regañando porque se jalaban tortas, y también con otros que más bien eran muy chineados. Y también, qué sé yo, nosotros sabíamos que eran capaces de ponerse de pie y ir por su plato de comida, pero a ellos les daba pereza y sabían que los muchachos que trabajaban en el hogar les iban a hacer el favor de llevarles el plato hasta donde estaban. Entonces esa es una muy buena recomendación, por ejemplo, para los cuidadores. Intentar, no sé, entender de qué es capaz esa persona, ese adulto mayor, y estimularlo para que él sea quien vaya por ese plato de comida, para que se levante de la cama, para que, no sé, salga a caminar con los nietos, por ejemplo, para que le dé la vuelta al perrito, o para que lo acompañe al cuidador a darle la vuelta al perrito. Para que se sienta útil también, ¿verdad? Eso es exactamente. importante. Sí, claro. Entonces sí, esa es la recomendación, buscar cómo estimular a ese adulto mayor y estimularle también esa independencia, esa autonomía. Excelente. Andrés, el tiempo ya casi que se nos fue. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere seguir en tus redes sociales? Claro que sí, tal vez por el número de teléfono. Mi número de teléfono es 8324-9230, Andrés Lozano. Entonces yo soy terapeuta físico y también soy entrenador personal, entonces ahí me pueden encontrar. Un combo completo, Sos. Sí. Muchas gracias por toda la información tan buena que nos diste hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.